El año 42, ya sabemos, la Wehrmacht ha tenido por vez primero una derrota significativa, pero muy significativa, la batalla de Moscú. El mito, el sueño de una Blitzkrieg se ha evaporado. Estados Unidos ha entrado en la guerra y hay que generar fuerzas, hay que generar más fuerzas, hay que conseguir más fuerzas, de donde sea. Vamos a tocar también, entonces, estas dos teclas, la árabe y la india. Sobre todo porque fue el último programa que tuvimos en el que me Mm, invitaste. sí. Sobre todo porque se está pensando en un gran avance en dirección que se marca es alcanzar el Cáucaso. Pero hombre, el Cáucaso está al borde de Irán y al borde de los países árabes. Y como por otra parte, en paralelo, están las tropas de Rommel avanzando de una manera bastante consistente hacia el Nilo y el Cairo. Bueno, pues las estrategas más optimistas dicen, ya está, una pinza, ¿m? Desde el Cáucaso hacia el sur y desde Egipto hacia el este, vamos a hacerlos confluir en Irak, que es un país que sabemos ya que se alzó a favor nuestro en mayo del 41. Pero, oye, no, con esto no basta. Eh, si los británicos y los rusos han invadido Irán, han depuesto a Reza Pahlavi, han puesto a su hijo, pero a Reza Pahlavi lo han depuesto, es porque en Irán seguramente vamos a encontrar también gente favorable a nosotros. Luego vamos a pensar también en la posibilidad de atravesar Irán. Los alemanes ya habían hecho en la Primera Guerra Mundial un uso increíble de agentes secretos en la zona de Irán. Cosas realmente de películas, personajes de películas, como Otto Basmus o von Niedermayer. Personajes que dirían para películas increíbles, ¿no? Habían actuado en nombre del Kaiser y del Sultán de la Sublime Puerta, difundiendo las ideas de la yihad en Irán. Pero ya que estamos, oye, Afganistán también. Y en Afganistán, ¡pum!, saltamos a la India, donde confiamos que los japoneses que están avanzando por Birmania van a acabar de aparecer también. La verdad es que calculan que solamente si logran unirse con los japoneses, tienen posibilidad real de en, librar una guerra de tú a tú con esa gigantesca supercoalición que se ha formado, que es el Imperio Británico, la Unión Soviética y Estados Unidos. Bien, es entonces cuando se decide potenciar estas unidades al máximo. ¿eh? Y cuando se empieza en los noticiarios a ver a soldados que llevan el escudo de la legión, de una legión, pone Frayes Arabian. Y el escudo, si uno lo ve ahora en la actualidad, dice, ¿y este qué bandera es? Es la bandera que se le ve, es la bandera antigua de Irak. La bandera de Irak es distinta. La bandera que se ve en los soldados que ponen Frayes Arabian en su escudito es la bandera de Irak, que te recuerdo, lo que acabamos de ver es el país que en el año 41 se ha sublevado a favor de Alemania. Y a la vez se crea la región india y también empieza a aparecer en los documentos la propaganda, ¿no? Bueno, la Legión India da un juego espectacular, ¿no? Sabes que en la India, en el mundo multiforme, hipervariado, diverso de la India, hay una minoría que son los Sikhs, con esos increíbles turbantes de colores, ¿verdad? Siempre tan atildados, con sus barbas también arregladitas, tal, tal. Bueno, mira, las fotos de los. Hay una foto que aparece en Signal de dos Sikhs con su uniforme alemán manejando un cañón. Esa foto es de las fotos más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que haya ningún libro de la Segunda Guerra Mundial que no la tenga, ¿no? Entonces, por lo menos un papel propagandístico ya tienen desde el principio. Ahora, el nivel de fuerzas que llegan a tener estas dos unidades, la Legión Árabe y la Legión India, es muy pequeño. Los indios, la región india, se va a encontrar con un problema de crecimiento, lógicamente, pero también tiene un problema muy claro, un problema no, está sujeta a unos condicionamientos muy claros,
Subhas Chandra Bose, grandísimo patriota indio, le ha dicho a los alemanes que vale, que muy bien que recluten soldados indios, pero que ni se les ocurra emplearlos en algo que él no autorice. No va a permitir que los empleen como carne de cañón, por ejemplo, en el frente del este. Entonces dice, bueno, pues vamos a reclutar. Al final los efectivos indios son un regimiento. Y dice, ¿y para qué sirve esto entonces? ¿Para qué le sirve a Bose? Bose tiene, es un hombre de la época, ¿no? Y tiene un comprensible respeto, un lógico respeto, por la eficacia de la máquina militar alemana. Dice, joder, si estos tíos me entrenan a mí a varios miles de hombres, este puede ser la base de mi ejército en el futuro, ¿no? Pero a la vez, es un, Subhas Chandra Bose, vuelvo a decir, es uno de los grandes personajes. A la vez, en cuanto ha entrado en guerra Japón, dice, ¿y yo qué demonios hago en Alemania? Yo lo que tengo que hacer es irme a Japón, porque Japón es el que está al lado de China y al lado de la India. Luego, si yo puedo hacer algo, es en Japón. Va Claro. a pedirle a los alemanes, ya desde diciembre del 41, que lo envíen de alguna manera a Japón. Dice mucho sobre las limitaciones alemanas, que tanto a nivel estratégico, de concepto estratégico como de medios, el que no van a encontrar la forma de enviarlo a Japón hasta, creo que es febrero del 43. Perdona si, no, si la cifra es inexacta, pero creo que es ya el año 43. Bueno, cuando llega allí consigue poner en pie, ya estaba en funcionamiento, pero él se pone a liderarlo, una poderosa organización militar que se llama Indian National Army, el Ejército Nacional Indio, mientras que la Legión India en Europa llegó a alcanzar efectivos de un regimiento. Este Indian National Army, reclutado en las zonas de Asia con mucha población india y donde hay muchos prisioneros de guerra de origen indio, es decir, Malasia, Singapur, Birmania, llega a contar con varias divisiones. ¿De acuerdo? No es, si no me equivoco, las cifras, Sí, vuelvo a pedirte perdón si me equivoco en los datos, creo que el Indian National Army llega a contar con 90.000 efectivos, mientras que en su momento de máxima expansión la Legión India son 2.000 hombres. sí, La Legión India de la Wehrmacht, ¿no? Bueno, pues ni siquiera el ejército, la pequeña Legión árabe aún tiene menos efectivos. ¿Eh? La guerra dio las vueltas que sabemos, el avance hacia el Cáucaso se frustró, y no solamente se frustró, sino que los norteamericanos y británicos desembarcan en el norte de África. Hasta ese momento los alemanes apenas, solamente de una manera un poquito simbólica, habían jugado la carta del nacionalismo árabe en el Magreb, en los países del Magreb, por aquello de mantener a Francia más o menos como aliado. En la práctica era un aliado tácito. Pero ahora sí, ahora que lo ocupan los ingleses y perdón, los norteamericanos y los los británicos y británicos. los Sí. estadounidenses, sí. Entonces dicen, sí, ahora vamos a Claro. muerte a tratar de crear unidades árabes. Claro, efectivamente, los pequeños, los diminutos efectivos que tenían árabes los mandan a la cabeza de puente en Túnez y en un plazo de tiempo bastante breve llegan a poner en marcha 3 batallones, uno marroquí, otro tunecino y otro argelino, más un cuarto batallón, que si no me equivoco es argelino, en proceso de formación. Pero bueno, tampoco hace falta saber mucho de la Segunda Guerra Mundial para saber que la cabeza de puente en Túnez tuvo una brevísima asistencia en meses, en mayo del 43 está finiquitada, ¿no? Luego, las perspectivas de desarrollo que tuvo esa legión árabe fueron minúsculas. Sí, pone en pie de guerra 3 batallones, pero bueno, para hacer de eso una fuerza combatiente realmente eficaz no da tiempo, ¿no? Las circunstancias además son también desfavorables. El hombre que más, digamos, control tenía de este tema es un teniente coronel, Meyer Rix, alemán, que nada, apenas llega a Túnez es víctima de un ataque aéreo y muere, ¿no? Con lo cual, un poco con la cabeza pensante de la Legión Árabe, desaparece, ¿no? Y no hay nadie que lo pueda sustituir. Y por otra parte también está el tema de que en el caso de los árabes,
había varios líderes. Es decir, el muftí de Jerusalén, por un lado, al-Husseini, el primer ministro de Irak en el exilio, al-Gailani, y el principal líder militar, al-Kutubi, al-Kawji, perdón, estaban enfrentados entre sí, ¿no? Y cada uno quería liderar aquello. Con lo cual, al final, la Legión Árabe, que en teoría, digamos que por razones geográficas, debía haber tenido mucho más desarrollo que la Legión India, pues no, se queda en mucho menos, ¿no? Bueno, pues ya se pierde la cabeza de Túnez y las posibilidades de reclutamiento de árabes son minúsculas. Se trata solamente, se llega a crear una unidad combatiente árabe, pero está compuesta por la gente procedente de la minoría magrebí que vive en Francia, ¿eh? Sabes que Ujú. hay varios, bueno, hay miles de magrebíes residiendo en Francia y los alemanes consiguen atraerse unos cuantos, bastantes de ellos, llegan a organizar un batallón y inician la organización de otro segundo batallón. Pero es curioso, es una cosa, ya te digo, chocante, que la región india, de un territorio mucho más remota, comparativamente fue más fuerte en efectivos numéricos que la legión árabe. Una cosa que en principio choca. Sí, se puede decir que se inició muy tarde, ¿no? Estos proyectos y yo creo Sí, sí, que sí. aún tuvieron Siempre lo hicieron muy tarde. un poco más cabeza, ¿no? Porque un poco la idea que tenían los alemanes de ese plan, operación, no sé si se llamó Operación 21, de lo que hemos comentado de bajar por un lado por el Cáucaso para abajo y luego también ir por la zona de Egipto, ¿no? Hasta llegar a ese centro que más o menos podía ser Irak, era precisamente llevar una especie de presentación, ¿no? De un estandarte de esas Sí, divisiones con sí, personas sí, 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 sí. autóctonas que de alguna forma, salvando un poco las distancias, eso es lo que se debería de haber hecho en ciertos lugares de Rusia, como por ejemplo de la Unión Claro. Soviética, como por ejemplo Ucrania, ¿no? Pero Ujú. y la intención sí que estuvo precisamente en este Sí. proyecto casi imposible de realizar, pero en otro que lo podrían haber hecho entre comillas mejor, como decimos en la zona de Ucrania, ahí sin embargo no lo hicieron, ¿verdad? Es un poco paradójico. Ah, claro. En general, todo este tipo de maniobras político-militares, los alemanes las emprenden casi siempre demasiado tarde, ¿no? Eh, llegan a crear, como tú dices, hay planes bastante detallados. Y bueno, la potencia del mundo académico alemán es la que es y la eficacia de sus estados mayores es la que es. Te lo digo porque, por ejemplo, entre los documentos que se llegan a redactar, hay un estudio súper detallado sobre las distintas eh, tribus, le llaman tribus en el documento, árabes del territorio sobre el cual se pretende actuar, ¿no? Y distinguen perfectamente, por supuesto, entre los drusos, los turcomanos, perfectamente. Y señalan quiénes son más fiables, quiénes son menos fiables, quiénes tienen más tradiciones castrenses, si son, si hay personalidades con las cuales se pueda contar. Pero claro, para formar estas unidades árabes tenían que haber llegado allí. ¿Mm? Hay una unidad que crean dos unidades pensadas para operar en el mundo árabe. Una es la Sonderverband 288, que en teoría encuadra el pequeño contingente árabe que se recluta allá en el verano del 41. Pero después, por necesidades estratégicas, esa Sonderverband, unidad especial 288, la mandan a Libia. Y es personal alemán, ¿eh? Es personal alemán. La unidad es rarísima. Tú ves la plantilla y es rarísima, porque tiene una compañía de cada cosa. Claro, esta singularísima unidad que tiene una compañía de antitanques, una de antiaéreos, una de tal, tiene esa estructura porque se supone que van a ser los instructores que cuando lleguen a Egipto y pasen a Palestina o Jordania, van a formar a los árabes que se unan a estas tropas, ¿no? Es una unidad de élite muy selecta, con personal pensado para ser instructores, aunque después en la práctica los emplean como una fuerza de combate tremenda y muy efectiva, por cierto, porque estaba muy bien pertrechada. Y crean después, como ya está la unidad, la mandan a la guerra
el mismo, nada, muy pocos meses meses de crearse, crean otra, también con el nombre de Sonderverband 287. Es curioso porque el número sugiere que se haya creado antes, no se crea a posteriori. La Sonderverband 287 es también lo mismo. Unas tropas alemanas muy seleccionadas, muy variadas, incluyen de todos los tipos de armas. Es más, tienen preparados unos unidades de cartografía, no, perdón, de imprenta, etcétera, etcétera, para en cuanto lleguen, poner en marcha periódicos árabes, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, como la guerra es la que es, al final, cuando se produce el ataque de alemán perdón, soviético, en Stalingrado, la tienen que lanzar al combate. No la lanzan al epicentro del combate, sino en la zona de la estepa de los Calmucos, donde había un gigantesco espacio ahí que hasta el Cáucaso, que prácticamente estaba desguarnecido. Entonces, como esta era una unidad de alta movilidad, se le envía ahí a luchar. Bueno, que en definitiva, los planes que existían, que Sí. eran para reclutar árabes sobre el terreno, una vez llegaran a esos territorios, evidentemente no se pueden implementar porque nunca llegaron a esos territorios, ¿no? Habían hecho planes razonablemente elaborados. También es cierto que de los planes nunca debes deducir grandes cosas, ¿eh? Porque hay planes en un sentido y en otro. Un Estado Mayor está para lo que está y puede hacer distintos planes de contingencia sin que tú debas deducir que la política que se va a aplicar es esa, ¿no? El plan, ya te digo, era muy detallado. Había planes de qué unidades había que emplear en Irán, dónde iban a establecerse los cuarteles generales, dónde sería conveniente que se desplegaran unidades aéreas. Pero bueno, Ujú. planes de Estado Mayor. Y me parece que, porque hemos hablado un poco, ¿no? Ya estamos hablando de la actividad que tuvieron en combate. Me parece que terminaron su andadura en el frente occidental, si no recuerdo mal, en la zona de Normandía. La unidad está india, ¿no? Puede ser. No, la unidad india, claro, los alemanes tenían un problema de limitación de soberanía, en este caso, Claro. y es que tenían un compromiso con Bosnia de no emplearla como una carne de cañón en el Ujú. frente del este. Pero tampoco podían permanecer paseándola por Alemania eternamente, tenían que hacer algo con ella porque Claro. había pocos efectivos. Entonces, la enviaron inicialmente a Holanda. Dice, bueno, aquí si desembarca alguien son los ingleses. Luego, como los ingleses son vuestros enemigos, oye, podéis hacer algo, ¿no? Pero tampoco los indios mostraron un entusiasmo muy grande por actuar de tropa de ocupación en Holanda, ¿no? Entonces encontraron para ellas un destino aún más exótico y la mandaron a la zona de Burdeos. El regimiento, era un regimiento, el regimiento indio acabó guarneciendo una zona de playas en torno a Burdeos, ¿no? Bueno, pues estos señores decían, ¿y qué harán allí? Bueno, ellos se lo toman muy en serio, ¿eh? Los indios se lo toman muy en serio porque decían, bueno, si es que la guerra es la que es. El año, vamos a pasar a términos históricos, el año 18, a principio del año 18, mucha gente creía que la Primera Guerra Mundial la acabaría ganando Alemania. Y en 3 o 4 meses se dio un giro radical y apareció Polonia. Y Polonia apareció allí. Bien, el señor que se pone a dirigir el ejército polaco, Pilsudski, ha sido oficial de las tropas polacas del ejército alemán. A mí me habéis estudiado estupendamente y ahora yo creo el ejército polaco. Y consigo la independencia de Polonia. Entonces estos indios que están en la zona de Burdeos, no te creas tú que se lo toman a broma, no se sienten de vacaciones. Ellos, dale que te pego, están aprendiendo a manejar todo tipo de armas, todo tipo de transmisión, de equipos de transmisión, etcétera, porque dicen, es que la guerra no sabemos cómo va a acabar. Y a lo mejor en algún momento podemos ser fundamentales para la independencia de la India. Pero el hecho es que militarmente hablando, su papel es negligible, que dicen los franceses. Acaban ahí en unas playas de la zona de Burdeos y los únicos combates que libran son cuando, después de la invasión de los aliados de Francia, se ven obligados a retirarse hacia Alemania
Eh, Está la invasión de Normandía, la invasión de Provenza, y dicen, bueno, tenemos que escapar hacia Alemania. Tienen que librar algunos combates con la resistencia, poca cosa, ¿eh? Hay algunos choques Así que como fuerza de combate, su hoja de servicios en combate es minúscula. Es curioso, en cambio, la más pequeña, Legión Árabe, acaba teniendo un papel un poquitín más importante. Ya dicho que la derrota de los alemanes en Túnez anuló la posibilidad real de crear una fuerte legión árabe, pero con miembros de la minoría magrebí de Francia se creó un batallón árabe. Este batallón árabe acaban enviándolo de nuevo como tropa de ocupación a Grecia. E interviene en los combates contra la guerrilla griega y después en la retirada contra la guerrilla yugoslava. Es decir, esta unidad sí que combatió, ¿eh? Lo que pasa es que, en fin, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde hay ejércitos enteros y entonces la existencia de un batallón es, vamos, ni siquiera es una nota a pie de página, ¿no? Pero sí que es curioso que pegaron muchos más tiros el batallón árabe que el regimiento indio, ¿no? Pero son unidades que, te digo, fundamentalmente su papel es propagandista político, ¿no? Si la guerra hubiera tenido otro transitar, otro rumbo, pues igual hubieran tenido alguna importancia más significativa o más. Pero a la historia han pasado comunidades de tipo propagandista, ¿no? Y desde luego, ya te digo, la muy llamativa Legión India es raro que no aparezca en un libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque es tan extremadamente vistosa, ¿no? Es uno decir, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Sí. No es una importancia militar, no, para páginas épicas no te da, pero, pero su interés político e histórico sí que lo tiene, ¿eh? Como síntoma, me Ujú. refiero. Si estos tíos están vistiendo ese uniforme, no es porque les caigan de puta madre los alemanes, ni porque les caigan especialmente simpático Hitler, ni mucho menos. Lo que sí que revelan es que el odio que provoca Gran Bretaña o el odio que provoca Francia es muy grande, muy grande, ¿eh? Nos engañaríamos si pensásemos que es masivo y todo el mundo piensa así, ¿no? Si tú te fijas en la historia del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, creo que tiene casi 3 millones de soldados reclutados en la India, ¿eh? Y si tú te fijas en las tropas francesas del famoso primer ejército de Francia, que es el que interviene en la reconquista de Francia, desembarcando en Provenza, tal, es una división argelina, una división marroquí, una división tunecina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los árabes básicamente lucharon en el bando aliado, encuadrados en tropas francesas, y los indios lucharon en el bando aliado, encuadrados en tropas británicas. Pero es que esto era, digámoslo así, lo natural y lo lógico, teniendo en cuenta la situación política, ¿no? Pero a la vez, la existencia de esta pequeña legión árabe y de esta pequeña legión india, indiciariamente, que creo que es la palabra que utilizan los juristas, indiciariamente te sugiere mucho sobre cómo estaba el mundo en ese periodo de entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial.